Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a estar trabajando el tema de trabajo en caliente. Pero antes de definir el tema del trabajo en caliente, vamos a hablar de las actividades de alto riesgo que está definida allí en este grupo. Y la vamos a definir como esas actividades que por su naturaleza o por el lugar donde se realizan implica la exposición a peligros que de no tomarse los controles necesarios. Si estos se llegan a materializar, pues las consecuencias para las personas, los procesos y las empresas pueden ser graves, mortales o catastróficas. Y obvio, el trabajo en caliente está encasillado, está enmarcado dentro de esta caracterización. Recuerden que en Colombia las actividades de alto riesgo están definidas bajo el decreto 2090 del 2013 y nos indica o nos explica que son aquellas que implican la disminución de la expectativa de vida. También en Colombia tenemos el decreto 1607 del año 2002 y tenemos una clasificación de los riesgos según la actividad económica, siendo el riesgo más bajo el riesgo 1 y el riesgo más alto riesgo 5, donde están ubicadas las actividades de trabajo en caliente. Las tareas de alto riesgo, recordemos, trabajo en alturas, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, manipulación o manejo de energías peligrosas y manipulación de las sustancias peligrosas. ¿Cuál es entonces el objetivo de esta formación? Garantizar que ustedes, los trabajadores, estén realizando sus actividades minimizando los riesgos de incendio, explosión o lesiones personales. Los trabajos, ¿dónde los estamos viendo? ¿Dónde los podemos observar? Entonces, son trabajos donde se utiliza la herramienta que genera chispa o flama abierta, como pulidoras, esmeriles, gratas, equipos de oxicorte, taladros y soldadores eléctricos. Entonces, en operación, uso de motores eléctricos o herramientas que no son a prueba de sustancias explosivas o de atmósferas explosivas, uso de motores de combustión interna cerca de áreas de riesgo, limpieza de superficies por medio de chorros de arena en sitios con atmósferas explosivas, la apertura o destape de cualquier pieza de equipo eléctrico que estén cargados eléctricamente en sitios con atmósferas explosivas o junto a material combustible. Soldadura con arco eléctrico, soldadura normal o con oxicorte o acetileno en sitios donde tenemos almacenamiento de sustancias combustibles, etc. Uso de llamas abiertas en sitios no definidos para esta actividad. Utilización de esmeriles y piedras abrasivas junto a material combustible y chequeo de instalaciones eléctricas cerca de atmósferas explosivas. Entonces allí esas serían como las zonas o las áreas o los trabajos donde nosotros podemos encontrar el trabajo en caliente. Ahora hablemos acerca de alguna legislación, de algunos documentos de referencia para que los tengamos presentes en todas nuestras actividades. Resolución 2400 del año 79, 29 CFR 1926 que nos habla de soldadura y corte de gas, 29 CFR 1926 351, soldadura y corte en arco, volvemos con la misma 29 CFR, ya 352 prevención contra incendios, la misma CFR 353 nos habla de la ventilación y protección en la soldadura y el corte y la calefacción. Y 29 CFR 1926 354, la última del ítem, soldadura, corte y calefacción de la manera de capas preservativas. Ok. ¿Cuáles son entonces esos riesgos inherentes que tenemos en este tipo de actividades? Recuerden, laceraciones, quemaduras, lesiones en ojos o en cara por proyección de material caliente, amputaciones, problemas respiratorios, inclusive la pérdida de nuestra audición. ¿Y por qué se producen los accidentes en el trabajo en caliente? El contacto de las llamas con material combustible, el contacto de chispas con material combustible con frecuencia a través de algún agujero en la pared o en el suelo, el calor transmitido a través de tubos, conductos o caños a material combustible remoto y la ignición de vapores o polvo inflamable en el área. Ahora,
También tengamos presente siempre los elementos de protección personal para el desarrollo de este tipo de actividades. Protección auditiva, respiradores, que tengan muy buenos filtros para los gases, gafas de seguridad, protección facial, chaqueta o delantal de cuero, guantes de cuero largos, botas de seguridad, polainas o botas para soldadura. La idea es que nosotros estemos lo suficientemente protegidos para evitar pues, el contacto con este tipo de sustancias, con las partículas calientes, con los elementos que estamos trabajando y evitar así accidentes. Pero todo esto se tiene que ver enmarcado en un proceso lógico y por etapas, lo que nosotros hemos denominado siempre los procedimientos. Entonces, ¿cuál es como el paso a paso o los ítems que debemos cumplir? Se debe obtener un permiso para trabajos en caliente firmado para todas las tareas. El supervisor debe firmar el permiso para trabajo en caliente después de que se hayan tomado todas las precauciones necesarias. Ok, lo que quiere decir, tomo las medidas, estoy preparado y ahí sí se procede a firmar el permiso. El permiso generalmente se designa para una jornada de 8 horas o un día de trabajo. El permiso para trabajo en caliente debe quedar en exhibición en el lugar de trabajo hasta que se complete la tarea. Debe haber una persona encargada de la vigilancia contra incendios en el lugar de trabajo hasta media hora después de finalizado el trabajo, porque recuerden que queda puntos calientes en el área. Y los permisos para trabajo en caliente se almacenan en los registros de la instalación, o sea, deben estar en el área de trabajo. Hablábamos entonces de un vigía contra incendios. ¿Qué debe hacer esta personita exclusiva? Mantener el área segura y libre de riesgos de incendio, circular constantemente para controlar que no se provoquen incendios arriba, abajo y a los lados del lugar de trabajo, comunicarse con la persona que realiza el trabajo en caliente, estar en plena comunicación con él, estar preparado para responder a un incendio, activar la alarma e intentar combatir el fuego si es seguro y obviamente si se tiene la capacidad. Y permanecer en el área 30 minutos después de finalizado el trabajo, recuerden. Ahora, ese paso a paso o esas precauciones que nosotros siempre debemos tener presentes. Recuerden, medición de gases y vapores antes de iniciar la labor. No utilizar el oxígeno como ventilación, porque esto me puede generar explosiones, recuerden. Desconectar equipos y tuberías donde se va a utilizar o en áreas cercanas. Tapar cuando sea el caso las tuberías y válvulas que puedan presentar escapes, que me puedan estar alimentando una posible explosión. Desactivar las fuentes de energía eléctrica, hidráulica y o neumático y aislar siempre las zonas. Aquí es muy importante el tema del bloqueo y el etiquetado. Retira las sustancias químicas y materiales inflamables del sitio donde se realiza el trabajo y sus alrededores. Todos los materiales inflamables o combustibles deben estar lo suficientemente aislados del área de trabajo. Estamos hablando de un radio de 10 metros cerca al área de trabajo. Siempre tratemos de utilizar protectores para proteger a los demás de la luz de la soldadura, de las chispas, con las mamparas o aislándonos el espacio suficiente. Las aberturas en las paredes o el piso se deben cubrir con material a prueba de fuego. Recuerden que los equipos cerrados que contenían material inflamable o combustible se deben limpiar, se deben eliminar, se deben airear, se deben ventilar. Si es necesario, pues vamos a ingresar a espacios confinados a realizar el trabajo, pues obviamente los permisos para las dos actividades críticas. Es importante también mojar y mantener húmedos aquellos materiales que no se pueden retirar, como pisos o terrazas que ya están instalados y que de pronto tienen material que es fácilmente inflamable. El material combustible que no pueda trasladarse, que no pueda quitarse del área, pues lo ideal es que siempre lo protejamos con lonas, con algún tipo de material o cubrirlo, protegerlo con cubiertas a prueba de fuego. Ojo, no soldar o cortar tanques o recipientes que contengan o hayan contenido algún combustible o aceite.
Si lo vamos a hacer, pues recuerden, deben estar suficientemente limpios y haberse ventilado con suficiente anterioridad. Cuidado con los gases que son más pesados que el aire. Siempre identifiquemos qué tipo de gases, qué tipo de cilindros tenemos a nuestro alrededor, tipifiquemos la sustancia química. También tengamos precaución cuando estemos manejando el soplete, ¿listo? Que no nos vaya a quemar nuestras manitos. Suministrar equipos de extinción apropiados para la clase y tipo de incendio. Recuerden que no todos los tipos son de las mismas características. Tipo de fuego clase A, que son los que me generan brasa. Tipo de fuego clase B, que son aquellos que son producidos por gases o líquidos inflamables. Tipo de fuego clase C, eléctricos, de materiales, metales. El K para sustancias que se originan en las cocinas, sustancias de origen animal o vegetal. Entonces, es importante que nosotros definamos el agente extintor según el tipo de fuego que estamos atendiendo o se nos está generando. Por favor, tengan mucho cuidado con la manipulación de gases comprimidos. Hay que dejarlos en un área específica, que no me queden cerca de las salidas, de las entradas, que me pueda obstaculizar el paso o fácilmente se puedan caer o yo los pueda tropezar y que caigan. Recuerden que siempre debo tener división en el área o almacén donde yo esté guardando mis botellas, mis cilindros con divisiones resistentes frente al fuego. Nunca utilicemos los cilindros de gases para otro fin, pues para el cual no están construidos, no están hechos. Utilizarlos de pronto como soporte o utilizarlos de decoración o para colgar. No, simplemente son utilizados para contener una sustancia, un gas. Las botellas siempre deben sujetarse con cadenas de seguridad. En lo posible, pues que estas cadenas sean de material plástico, que no me vaya a generar tampoco chispas. Si necesitan transportar varios cilindros, por favor tengan en cuenta que los desplazamientos sean cortos o que el equipo que yo esté utilizando, la ayuda mecánica que yo esté utilizando, pues me permita hacer este desplazamiento sin que esté vibrando constantemente y que no se vaya a caer. Ahora, las válvulas de seguridad de estos cilindros hay que tener mucho cuidado, pues porque ellas se cae la botella y pueden salir proyectadas, ¿sí? Sale eyectado y pues puedo tener una lesión, por proyección. Tenga presente siempre purgar los reguladores, las botellas con los reguladores. Lo voy a hacer muy lentamente porque si lo hago muy rápido, pues los reguladores se me van a dañar, se me pueden estallar. Entonces, purguemos las botellas, purguemos el sistema, pero tengamos la precaución de que sea de manera lenta. Ahora, tengan también cuidado con las mangueras, que no sean mangueras muy viejitas, muy defectuosas, porque esto primero me aumenta el consumo de oxígeno y acetileno y además de pronto pueden estar fracturadas, pueden estar quebradas y me pueden estar generando fugas. Por favor, si ustedes tienen que parar la tarea, por favor nunca doblen las mangueras para detener el flujo de gas, ¿sí? Recuerden que aquí simplemente es ir a cerrar la llave, la válvula en el cilindro. Ahora, por favor, revisen periódicamente las válvulas de los cilindros y sus propias mangueras, ¿sí? La idea es que ustedes empiecen a detectar fugas o pérdida de este gas. Esto lo podemos hacer con una solución de agua jabonosa y obviamente donde se haga esa burbuja vamos a indicar o vamos a detectar que allí hay algún tipo de fuga. Nunca permita que sus manos con grasa o aceite entren en contacto con el oxígeno. ¿Listo? Siempre debemos tener las manos limpias cuando vayamos a tener contacto con este tipo de sustancias porque pues se me puede generar una explosión de manera violenta. Ahora, eso frente a las recomendaciones básicas de seguridad.
Hablemos frente a los permisos de trabajo en caliente. Recuerden que es un listado de prácticas seguras y normas claras y mandatorias que debemos seguir para realizar cualquier tipo de trabajo en caliente. Se debe pedir antes de comenzar el trabajo. Ojo, recuerden, yo he asegurado todos mis requisitos y ahí sí se firma el permiso. Este se elabora en el sitio de trabajo, ¿listo? Donde yo haya identificado cuáles son las condiciones de riesgo. El permiso de trabajo tiene una duración, recuerden, por turno de 8 horas y puede extenderse, ojo, máximo hasta una jornada de 12 horas de trabajo. Y más o menos esta es la estructura que tiene el permiso. Entonces está la fecha de expedición, cuando inicia el trabajo, cuando termina, la identificación de las personas, a quién está concedido, dónde va a estar la persona trabajando, qué tipo de actividad va a hacer, qué precauciones es necesario que tenga presentes para el desarrollo de la tarea, qué elementos de protección personal y qué equipos adicionales va a utilizar para el proceso, quién es la vigilancia en la zona de trabajo y enseguida va la autorización. ¿Listo? Entonces, a nivel general está la información que tenemos relacionada con los permisos, con el trabajo en caliente, y lo importante es que nosotros aseguremos todas nuestras actividades para no tener que lamentar accidentes o lesiones. Muchas gracias.